Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 13. Reitero, seguimos con nuestra serie El Nuevo Nacimiento, hermanos. Lucas 13 del 22 al 30. Voy a leer de corrido todo este párrafo, hermanos, y pongamos atención, por favor. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Padre, gracias. Gracias por permitirnos, Señor, la bendición de poder alabarte, Señor. Ahora te pedimos que nos bendigas con la enseñanza de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe al entendimiento para comprenderla, pero también, Señor, te pedimos que nos guíe para no olvidar la responsabilidad de llevarla por obra. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, por favor, hermano. Nuestra serie del Nuevo Nacimiento, hermanos. Ya varias enseñanzas hasta el día de hoy, en un tema sumamente importante, y hoy seguiremos reflexionando en la palabra, la cual enseña que ante Dios solo hay dos tipos de personas. Ante los ojos de Dios solo hay dos tipos de personas: los que están en Cristo y los que no están. Los que andan en el Espíritu y los que andan en la carne. O bien los que son salvos y los que no lo son. Los que han nacido de nuevo o los que no han nacido de nuevo. Los que son verdaderos cristianos y aquellos que no lo son. En alguna ocasión, en una iglesia en la que estábamos allá en la Ciudad de México, hace aproximadamente 15 años, por los registros que se tenían en aquel lugar, en aquella iglesia, aproximadamente el 95%, hermanos, reitero, de aquella iglesia, las personas que llegaban a ese lugar afirmaban ser personas convertidas. El 95% de los registros que teníamos, las personas decían que eran nacidas de nuevo. Redondeando un poco esto, hermano, podemos afirmar que casi el 100% de la congregación se decía nacida de nuevo. Y hay una pregunta: ¿sería una cifra verdadera? Todo pastor desearía que así fuera. Todo pastor desearía que todas las personas que hay en una congregación, sus ovejas del Señor, aclaro, sean todos nacidos de nuevo. Ahora, hermanos, olvidando porcentajes, lo realmente importante es entender que no todas las personas que asisten a una congregación son creyentes. Es decir, no todas las personas son nacidas de nuevo, no todas tienen la salvación que es en Cristo Jesús.
Por supuesto, Dios conoce a los que son suyos. Él sabe quiénes le pertenecen. Él sabe quién ha nacido de nuevo. Él conoce la condición de cada uno de nosotros. Él conoce la condición de un servidor y la suya. De todos los que estamos aquí. Él sabe quién es hijo y quién no es hijo de Él. Nuestra condición espiritual es tan importante, pero de verdad tan importante, que define en dónde pasaremos la eternidad. Ahí radica la importancia de estar o no estar en Cristo. ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Sabe? Millones de personas piensan que cuando mueran irán al cielo para estar con Dios. Millones de personas piensan que saben que van a morir y que cuando mueran un día van a estar con el Señor. Pero la Biblia enseña que si no se ha nacido de nuevo, si Jesús no es su Señor, el Señor de esa persona, entonces la persona va a ir al tormento eterno llamado infierno. Eso enseña la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? Dios no quiere que la gente se pierda. Amén. Dios no desea que la gente se pierda. Por eso esta serie. Hoy el Señor desea que meditemos una vez más en nuestra condición delante de sus ojos. Hoy el Señor nos hará reflexionar mediante, hermanos, su palabra, si en verdad estamos entre los que se salvan. Y hago la pregunta, es nuestro título: ¿está usted entre los que se salvan? ¿Está usted entre aquellos que van a ir con el Señor? Esa es la pregunta para todos nosotros. La pregunta es, hermano, ¿está usted entre los que se salvan? ¿Está un servidor entre los que estarán con Dios para siempre? Vayamos a la palabra de Dios, Lucas 13:22. Dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía, hermanos? Enseñando y encaminándose ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Aun cuando Jesús sabía que estaba camino hacia su muerte, porque iba camino a su crucifixión en unos días más, ello no influyó, hermanos, en la misión que tenía encomendada. El Señor continuaba predicando a las multitudes, se detenía en las ciudades, se detenía en las aldeas por donde pasaba y en su camino, y les enseñaba. Si vemos el contexto de Lucas 13, hermanos, Él les enseñaba acerca del reino de Dios. Y lo hacía por medio de parábolas. De la higuera estéril, de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, todo apuntaba. Él enseñaba sus parábolas acerca del reino. Jesús enseñaba, hermanos. Jesús es el maestro de maestros. Es el predicador de predicadores. Y en su paso por estas aldeas no faltaba una persona que se acercara a Él para cuestionarle, para hacerle una pregunta. Por supuesto, Él magistralmente, divinamente, sabiamente contestó todos y cada uno de los cuestionamientos o dudas que le hacían llegar. Aquí no fue la excepción. Dice el verso 23, Lucas 13:23, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo. Uno se acercó, dice ahí alguien, y Él les dijo a la multitud que lo escuchaban. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo esta persona? ¿Son pocos los que se salvan? Ahora, hermanos, ¿qué motivó a ese hombre o a esa persona a hacer esa pregunta? Realmente no lo sabemos. ¿Por qué? Porque la Escritura no lo dice que lo motivó. Pero recordemos algo, hermano. Recordemos que en su momento Jesús, trasladándonos un poco a ese momento, a Jesús le seguía mucha gente.
Y él enseñaba, y que su predicación, hermanos, confrontaba la vida de aquellos que le escuchaban. Por ello muchos, ¿qué hacían? Se iban, se alejaban. La palabra de Dios confronta las vidas. No fue la excepción, por supuesto, cuando Jesús enseñaba. Allí en Juan 6, hermano, el Señor Jesús llegó a afirmar que el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene qué? Vida eterna. Imagine esas palabras en aquel momento y la gente al escucharlas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que aquel que no comiere mi carne y bebe mi sangre? Permítame expresarlo, seguramente fue algo grotesco para la mente natural de aquellas personas. Y ahí en Juan 6, vamos a Juan 6, 24, hermano, cuando el Señor, Juan 6, 64, cuando el Señor en el contexto había afirmado esto, no faltó quien dijera, dura es esta palabra. ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús les dijo, ¿se ofenden? Jesús les preguntó, ¿se ofenden por lo que yo estoy enseñando? La palabra de Dios, hermanos, en realidad confronta nuestras vidas. Cada que se expone, hermanos, es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Esa es la palabra de Dios. Y a veces la gente no le es grata la palabra. ¿Y qué hace, hermano? Se aleja. Juan 6, 64. Pero hay algunos de vosotros que no, ¿qué, hermano? Que no creen, dice Jesús. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Dice el verso 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, dijo el Señor, si no le fuere dado del Padre. Vean lo que dice el verso 66. Desde entonces, muchos, dice ahí, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron, hermanos? Volvieron atrás y ya no andaban con él. El Señor hablando la verdad de la palabra, del evangelio, y muchos de los que le seguían, hermano, muchos de aquellos que se decían sus discípulos volvieron atrás, es decir, se fueron, le abandonaron. Para el hombre natural, hermanos, la palabra no es grata. Para alguien que no está en Cristo, no es grato decirle tienes que poner la otra mejilla. No es grato decir ama a quien te ha ofendido, ama a tu enemigo. No es grato para el hombre natural, reitero. Para las mujeres que no están en Cristo, no es grato decirle que la palabra de Dios ordena que se someta a su esposo. Para el hombre natural no es grato decir ama a tu esposa. No, nos enseñaron que ni todo el amor ni todo el dinero. La palabra de Dios para el hombre natural es una locura, hermanos. Estamos hablando de pocos. Muchos, dice, ¿cuántos? Son pocos los que se salvan. Muchos seguían a Jesús. Y llegó un tiempo en que, como leímos, de esos muchos quedaron pocos, hermanos. 3 años del ministerio de Jesús. 3 años de ver prodigios, 3 años de ver maravillas tremendas, y al final de esas miles de personas quedaron pocos allí en el aposento alto, hermanos. La Biblia confronta la verdad. Cuando el Señor les habló la verdad, muchos ya no les seguían. Para el hombre natural la palabra no es grata, reitero, la palabra confronta, hermanos. La palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz, y es más cortante, hermanos, que toda espada de 2 filos. Ahí usted sabe que en Hebreos 4:12 lo dice. La palabra confronta a las personas, hermanos, naturales, niegan su pecado. La gente el día de hoy no dice, pues yo no soy tan malo, tengo mis cosas, pero yo no me considero un pecador.
En términos generales, muchas personas piensan de esta manera. La palabra los confronta porque dijo Jesús, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, ¿qué? A nosotros mismos. Corrijo, es primera de Juan. Lo dijo Juan. Si decimos que no tenemos pecado, mira, te estás engañando si dices que no eres pecador. Cuando exponemos el evangelio, dices, ¿quién no peca, no? ¿Quién no peca? Hay peores que yo. Es ofensiva la palabra de Dios para el hombre natural. Jesús mismo dijo, si no se arrepienten, todos perecerán. Lo dijo ahí en Lucas 13:3. Si no se arrepienten, todos perecerán. Imaginen la audiencia, hermanos. Imaginen la audiencia de hoy. La palabra de Dios sigue siendo la misma y no sigue siendo grata para muchos. Hoy la gente quiere milagros, prodigios y maravillas sin pagar el precio para seguir a Cristo. Sin pagar el precio de una vida transformada. Es decir, entregar, someter su carne. Toda persona, hermano, hablando de que pocos se quedan, y que la pregunta dice, ¿son pocos los que se salvan? Toda persona, hermanos, tiene el derecho de decidir en dónde se congrega, ¿no es cierto? ¿Sí o no, iglesia? Toda persona tiene el derecho, usted tiene el derecho de decidir en dónde se congrega. Por supuesto que así es. Si usted un día decide cambiar de congregación, que espero que no, y decide ir a otro lugar en donde se predique la palabra, claro. Si usted un día cambia de congregación y decide ir a un lugar en donde se predique la palabra de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Dios le seguirá incomodando y confrontando. Porque es la misma palabra, la palabra de Dios. Hay otra opción. La otra opción es ir a un lugar en donde se le engañe. ¿A cuántos le gustan que los engañen, hermanos? Un engaño es a donde no se te habla la verdad de la palabra. Eso es engaño. Esa es la otra opción, de ir a donde se le engañe. A veces eso es lo que buscan muchas personas. Oír lo que les agrada. Oír lo que les gusta o lo que desean oír. Es fácil estar en un lugar así, por eso a veces hay mucha gente. Si las personas, hermanos, que alguna vez entraron por esa puerta, que han venido aquí, no se dejaran llevar por su carne y fueran sensibles a la voz de la palabra de Dios, ya tendríamos aquí 3 servicios, hermanos. Repito esto, si las personas que alguna vez vienen y pasan por esa puerta, hermano, no se dejaran llevar por su carne, por sus emociones y fueran sensibles a la voz de Dios, de su palabra, ya no cabríamos. No es así. Seguimos adelante, seguimos trabajando. Por supuesto. Aunque a Jesús le seguía mucha gente, cada vez, hermanos, iban siendo menos el número de seguidores. Muchos se alejaban por distintas cosas, ya lo mencionamos, una de ellas, una razón fue por la palabra, dura es esta palabra, o porque venían persecuciones, o porque venían tribulaciones, o porque venían pruebas, muchos se alejaban. Hermanos, hay un precio a pagar por seguir a Cristo. Hay un precio a pagar por seguir a Cristo. Ese precio es dejarlo todo por Él. Es dejarlo todo por Él. Es negarse a uno mismo. Es morir al yo, hermanos. ¿Cuánta gente está dispuesta a ello? ¿Cuánta gente está dispuesta? ¿Son muchos o pocos? Los hijos de Dios lo hacen, las hijas de Dios lo hacen. Retomo el verso 23. Y Él les dijo, acaba el verso,
Realmente fue sorprendente porque lejos de discutir sobre los porcentajes, si eran muchos o pocos, de cuántos se salvan, el Señor dejó en claro que muchos desearán entrar al reino, pero ¿qué cree? Que no van a poder hacerlo. Dice el verso 24: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán, ¿qué, hermanos? ¿Y qué va a suceder? No van a poder hacerlo, no podrán. Note algo, note cómo Jesús no responde directamente la pregunta, pero da una importantísima instrucción, hermanos. Él dice: esforzaos, esfuércense. Ahora, hermanos, escuche por favor. En ninguna manera Cristo dice o está afirmando que se alcance el cielo y la salvación por obras o por mérito o esfuerzo humano. No está diciendo eso, lo vamos a aclarar, lo vamos a estudiar. Repito, en ninguna manera, al decir Jesús, esforzados por entrar en la puerta estrecha, Jesús no está afirmando que por esfuerzos humanos se llega al cielo. No, es por fe, únicamente por fe, no por esfuerzos humanos. No es por obra humana, para que nadie se gloríe y diga: yo me gané la salvación. No importa cuánto un pecador se esfuerce, hermanos, cuánto camine de rodillas o cuántas ampollas se vean afectadas en sus pies, no importa cuánto haga para salvarse a sí mismo. La salvación solo es por gracia y no por obras. La salvación viene, hermanos, cuando la persona es sensible a la voz de Dios. Cuando es sensible a Dios, a lo que Dios habla por medio de su palabra. Eso es obediencia. La salvación, repito, viene, hermano, cuando por la obra del Espíritu Santo la persona muestra sensibilidad a lo que Dios le está hablando. Este verbo esforzaos, escuche bien, es lucha. Implica lucha para lograr algo, es contender con un adversario. Es una lucha como en una pelea, es una batalla contra un oponente. La palabra esforzaos en griego es agonizomai. ¿A qué le suena esa palabra? A muerte, a morir, a desfallecer, a agonía. ¿No es cierto? Vean la implicación tan importante de cada palabra inspirada por el Espíritu. Estamos hablando que es una lucha, una contienda, es una batalla, hermanos. Una batalla tan fuerte que es hasta agonizar. Ahora, una pregunta: ¿contra quién es esa batalla? ¿Quiénes son nuestros oponentes? ¿Quiénes son nuestros enemigos, nuestros oponentes? ¿Contra quién batallamos, hermano? No es la suegra, hermanos. No es el esposo. No es la esposa. Eso dice la carne. ¿Qué dice la palabra de Dios? La Biblia enseña que tenemos tres enemigos con los cuales tenemos batalla, hermano. Satanás, el mundo y el sistema que gobierna a Satanás, el sistema del mundo, y la carne. ¿Quién es la carne? La batalla contra uno mismo, hermano, porque suena así, pues sí, dice la Escritura, la carne. La batalla más grande es contra nosotros mismos. Estamos hablando de que el esfuerzo, la lucha, la oposición es contra Satanás, contra el mundo de pecado, pero la batalla más fuerte, hermanos, es contra nosotros mismos.
La verdadera batalla es contra nuestro orgullo, escuche bien, es contra nuestra soberbia, escuche bien, es contra nuestro egoísmo, escuche bien. Y esa batalla, hermano, es la batalla más cruenta, es la más difícil y que nos lleva a estar exhaustos, hasta agonizar. Esa batalla es negarnos a nosotros mismos. Vamos a Marcos capítulo 8, verso 34. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguien quiere seguir a Cristo, hay que hacer algo, hermano. ¿Qué hay que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sí, sígame. Negarnos a nosotros mismos. Hermanos, una pregunta, iglesia, ¿es fácil? ¿Negarnos a nosotros mismos será fácil? No, no lo es. Por ello, hermanos, la puerta estrecha. Por ello, la puerta es estrecha. No es fácil. Esta es la razón por la cual el mensaje del Evangelio no es de, escuche, autorrealización. El mensaje de Cristo no es para una autorrealización y que estemos bien, sino para llevar una vida abnegada y una vida en sumisión a la voluntad de Dios. El Evangelio, hermano, no nos lleva a pensar que nuestros problemas terminarán y llevaremos una vida de comodidad, y etcétera, etcétera, de una vida de autorrealización. El Evangelio nos lleva a entender que la vida que Dios desea que llevemos como sus hijos es una vida de abnegación, una vida de sumisión a la voluntad a Cristo por su palabra. Es obediencia, hermano. Yo lo entiendo de esa manera y se lo expreso a usted así. El llamado del Evangelio, hermanos, es a humillar nuestra carne. El llamado del Evangelio es a humillar nuestra carne. ¿Por qué, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque nuestra carne es altiva. Porque nuestra carne es orgullosa. Por ello no es fácil y se necesita, hermanos, esfuerzo. ¿Para qué? Para doblegarla. ¿Empezamos a entender ese esfuerzo, hermanos? No es para salvación. Es un esfuerzo que Dios demanda de nosotros, del que ha nacido de nuevo, para vencer todo esto. El humillarse es una verdadera lucha contra nuestra carne pecaminosa. Por ello hay personas, hermanos, mire, que pueden escuchar un mensaje impactante, bíblico, un muy buen mensaje de la palabra, que los lleve incluso hasta las lágrimas, porque saben que Dios les está pidiendo que cambien algo en su vida. Pero cuando la persona piensa en todo lo que tiene que dejar, llámese orgullo, dignidad, soberbia, control, ya no desean, ¿verdad?, la obediencia a Cristo. Esa es una gran batalla, hermanos. Es importante dejar esto muy, muy en claro. El esfuerzo del que habla aquí la palabra no es un esfuerzo para ganar la salvación. Voy a ser reiterativo, hermanos. No es un esfuerzo para ganar la salvación. La salvación es por medio de la fe. Pero sí se requiere esfuerzo para entrar en la puerta estrecha. Se requiere esfuerzo en la batalla contra las acechanzas de Satanás que querrán hacernos caer en pecado. ¿No es cierto, hermanos? Y si es posible, mire, Satanás va a querer despedazarnos. Se requiere, hermanos, esfuerzo en la batalla, incluso, escuche bien, contra la familia.
Se requiere batalla contra la familia para entrar por la puerta estrecha, porque habrá oposición cuando deseemos entrar a ella. Seguramente hay aquí quien tenga padres católicos y que a lo mejor en algún momento tuvieron una gran batalla cuando ustedes vinieron al Señor. A lo mejor todavía la libran hasta el día de hoy. Se requiere esfuerzo, se requiere sabiduría para interactuar con ellos sabiamente, para negar nuestro yo, porque quisiéramos decirles muchas cosas, a veces hasta en la carne, pero no es algo correcto. Se requiere un esfuerzo para llevar esa relación correcta, sabiendo que ellos nos van a rechazar, que ellos no estarán de acuerdo con que para ellos es cambiar la religión de sus padres y ancestros. Gloria a Dios que estamos en el verdadero, en Cristo Jesús. Acompáñeme a Lucas 12, por favor. Lucas 12, 53. Cuando alguien viene a Cristo, hermano, y su familia no lo está, hermanos, hermanas, padres, hay una división, hay una batalla ahí. Dice, estará dividido, está hablando Jesús. ¿El padre contra quién? Contra el hijo. ¿El hijo contra quién? Contra el padre. La madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Habrá división, habrá batalla, habrá lucha, hermano. Pero mayor es la bendición que hay en el Señor. Acompáñenme a Mateo 19, 29. Ahí lo afirma. Se lo leo, hermano, para avanzar. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá, ¿qué, hermanos? 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora, aclaramos, hermano. No está diciendo que el creyente abandone a su familia, a su padre, a sus hijos. No, no. Está diciendo en un sentido de amar más. Hay otros versículos, ¿no? El que ama más a padre, esposa, hijos, no es digno de ser mi discípulo. No es abandonar, sino tener prioridades. Tener a Dios, al Señor, como prioridad. Eso va a causar división. Amemos a nuestros hijos, amemos a nuestros familiares, amemos a nuestros padres si no están en Cristo, aunque nos señalen y nos critiquen, amémoslos y honrémoslos. La Escritura no se contradice, hermano. Mire, para eso todo se requiere un esfuerzo. Incluso, por supuesto, se requiere esfuerzo en esa batalla, hermanos, que estamos entendiendo contra el propio cónyuge. Puede haber situaciones así. Un cónyuge, por supuesto, inconverso, cuando se decide seguir a Cristo. Mire, el caso que me viene más a la mano es la esposa de Job. ¿Ve el contraste? Era una batalla para él, fuerte. En el pleno momento de aflicción, esa mujer le dijo, ¿qué le dijo? Muérete, maldice a tu Dios. Hermanos, es algo muy fuerte, eso es una batalla muy grande. Se requiere, hermanos, esfuerzos para plantarse firmes en Cristo. Ante un mundo de pecado. Un mundo de pecado que seduce. Se requiere esfuerzo, hermanos. Se requiere esfuerzo para dejar nuestro tesoro de las cosas terrenales y seguir a Cristo. Se requiere esfuerzo. Por eso dice, esforzados por entrar. ¿En la puerta qué, hermanos? Estrecha. ¿Recuerda al joven rico? No peleó esa batalla. Él no se esforzó por entrar en la puerta estrecha. Prefirió el tesoro de su corazón. ¿Cuál era el tesoro? Sus riquezas.
Ese joven rico procuró entrar, pero ¿qué cree? No pudo. No pudo. Retomo el verso 24 en su segunda parte. Por eso dice ahí, muchos procurarán entrar, ¿y qué? Y no podrán hacerlo, hermanos. No podrán al saber, ¿sabe qué, hermano? Al saber que se requiere esfuerzo, que se requiere el pago de un precio por dejar lo terrenal, por seguir a Cristo. Aquí se representa, hermanos, a todos, en cierto sentido, a todos aquellos que quieren a Jesús como Salvador, pero no lo quieren como Señor. Hay una diferencia grande. ¿Quién no quiere al Señor como Salvador? ¿Quién no quiere ser salvo? Pero cuando el ser salvo implica el señorío de Cristo en nuestra vida, eso ya no. Eso ya no agrada, hermanos. Y aquí se está representando de alguna manera a todas esas personas, a todos aquellos que quieren la salvación, pero ¿sabe? La quieren a su manera. O que quieren ser llamados cristianos, pero vivir a su manera, no a la manera de la palabra. ¿Habrá personas así, hermanos? Qué terrible, ¿no? Qué fuerte, qué tremendo, qué triste. Ahora, hermanos, algo muy importante. La salvación entera y completamente es ¿de quién? De Dios. La salvación por completo es de Dios. Pero esa salvación no está separada de la voluntad del pecador. La Biblia enseña en distintos versículos, hermanos, que se invita al pecador ¿a qué? A arrepentirse, a ejercer su voluntad, a decidir arrepentimiento. Es en su voluntad, como lo enseñó Pablo. Si usted recuerda, cuando fue a Atenas, encontró ¿qué, hermanos? Ahí en Atenas, muchos altares, sin número. Y les dijo, parafraseando a los atenienses, veo que son muy religiosos, ¿verdad? Tienen muchos altares, pero les falta uno. Tenían ahí al Dios no conocido. Bueno, pues de ese, del que ustedes no conocen, yo vengo a hablarles. Y ahí en esa, vamos a Hechos, hermano, vamos a Hechos 17:30. Lo que nos narra acerca de Pablo, hablando, hermano, de la voluntad del pecador, de la responsabilidad que tiene el pecador, de lo que pide la Biblia, el Señor al pecador. Hechos 17:30. ¿Llegamos ahí? ¿Lo tiene? Y si no, acá está, mire. Dice, pero Dios, está hablando Pablo ahí en el Areópago, imagínense, como un auditorio. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta, ¿qué? Ignorancia. Dice, ahora manda. ¿Quién manda, hermanos? Dios, ¿qué? A todos los hombres, en todo lugar, ¿qué, hermanos? Que se arrepientan. Es algo que Dios manda a todos los hombres, en todo, ¿qué? Lugar. ¿Todo lugar incluye Acapulco? Bueno, incluye Acapulco. Ve, hermanos, cómo el pecador ejerce su voluntad. Y la Biblia así lo está enseñando. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este versículo y otros más, hermanos, dejan claro que el pecador es responsable de sus decisiones. El pecador es responsable de las decisiones que toma. ¿Y sabe qué? Va a rendir cuenta ante Dios de ellas. Va a rendir cuenta a aquel pecador que no se arrepiente nunca y que nunca ha entregado su vida a Cristo o que nunca entregó su vida a Cristo. Va a rendir cuentas por no creer en el Salvador.
El Señor, hermanos, en su amor ofrece su salvación. Algunos en su responsabilidad le van a rechazar. Y habrá consecuencias eternas de esa decisión. Hay una responsabilidad en el pecador. ¿Sabe? Ninguna persona, por esta razón, ninguna persona que vaya al infierno va a poder decir que Dios fue injusto. Ninguna. Hay una responsabilidad en todo aquel que escucha la palabra de Dios. Hermanos, el Señor sigue mostrando su paciencia, amén. Sigue dando oportunidades de salvación a quien no la tiene. También muchos seguirán rechazando a Cristo. Pero sabe, llegará el momento en que regrese el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Va a regresar el Señor y en ese momento será demasiado tarde para arrepentirse. Porque un día será cerrada la puerta por el Señor. Esa puerta será cerrada por Cristo mismo. Lucas 13:25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezáis a llamar a la puerta diciendo, ¿qué dijo? Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde es. Hermanos, qué tremendo. Qué tremendo. Esto es una tremenda advertencia, hermanos. Esto es una gran advertencia. Las personas deben responder a Dios mediante arrepentimiento verdadero antes que la puerta sea ¿qué? Sea cerrada. Usted ya respondió. Usted ya es de Cristo. Usted sabe que el Espíritu Santo mora en usted. No espere más. No espere más tiempo. No espere más tiempo. Está de por medio donde va a pasar su eternidad. Esto es urgente para aquellas personas que no han entregado su vida a Cristo. Es urgente que se arrepientan y se rindan al Señor. Tristemente, miren, muchas personas hoy están sin Cristo. Y hablamos dentro de las congregaciones. Las personas están sin Cristo. Estar sin Cristo es una posición sumamente triste y lamentable en la que puede estar una persona. Lo afirmábamos el jueves en el estudio. Es como una oveja sin ¿qué? Sin pastor. El que está en Cristo anda perdido. El que está sin Cristo anda perdido. No tiene pastor, no tiene quien le guíe, no tiene quien le fortalezca, no tiene quien le alimente en lo espiritual, no tiene quien le dé sabiduría para tomar una decisión, para cómo estar con su esposa, cómo estar con su esposo, cómo llevar un matrimonio, cómo educar a sus hijos. Anda ya a la deriva. Mateo 9:36, por favor. Vea cómo miraba el Señor Jesús a las personas que no estaban en Cristo. Y al ver las multitudes, mire, era mucha gente, hermanos. ¿Tuvo qué, hermanos? Compasión de ellas. Una lástima, hermanos, desde las entrañas, lo enseñamos el jueves. ¿Por qué tenía esa compasión y esa tristeza? Porque estaban ¿qué? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor. Mire, alguien sin Cristo está desamparado. Alguien que no es salvo, que no tiene el nuevo nacimiento, que no está en Cristo, porque no ha decidido entregar su vida al Señor, está en esta condición, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice Efesios 2:12. Sin esperanza y sin Dios en el... No hay esperanza, hermanos.
Así sea gente muy rica, muy pudiente, que aparentemente goza la vida, esa persona, hermano, si no tiene a Cristo, está sin esperanza en este mundo. Eso dice la palabra de Dios. Hermanos, Dios es bueno. Y Él no ha venido por su iglesia, porque Él es paciente. Segunda de Pedro 3:9, hermanos. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es esa promesa, hermanos? De su venida. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué, hermanos? Al arrepentimiento, hermanos. La puerta de salvación está aún abierta el día de hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos si vamos a amanecer mañana, hermanos. O si hoy mismo en la noche tendremos vida, no lo sabemos. No lo sabemos. Si usted ya está en Cristo, qué bueno. Pero también esto aplica para los hijos que aún no están en Cristo. Debemos entender algo. No por el hecho de que un hijo, una hija nazca en un hogar cristiano es salvo. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. Ay, pastor, el carcelero que le digo, cree en Jesucristo y serás salvo tú, ¿y qué? Fue una cuestión específica, no una ley, ni una regla, hermanos. Porque si entonces ya, ¿para qué me predico de predicarle a mis hijos? Me preocupo, quiero decir. Ya en automático estarían salvos. No es así. ¿Recuerda a Nicodemo? Ahí empezó la serie. ¿Te es necesario qué? Nacer de nuevo. Hay una necesidad, la más grande del ser humano, no es dinero, es la salvación que Dios da. Mucha gente dice, es que nació en un hogar cristiano. No es eso, no trae a la salvación. Necesitan nacer de nuevo, necesitan nuestros hijos entrar por la puerta estrecha. Dios es bueno y paciente, pero un día la espera del Señor va a terminar, hermanos. Se levantará, como estamos leyendo, se levantará y cerrará. Y nadie, pero nadie podrá entrar porque será demasiado tarde. Se habrá quedado fuera. Y va a venir una gran desesperación para mucha gente. Una desesperación como nunca en la vida. Y empezarán a llamar a la puerta. Retomo Lucas 13:25 en su segunda parte. Y estando fuera, empezáis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé, ¿de dónde sois? Hermanos, querrán entrar y no podrán. Llamarán a la puerta, le dirán, Señor, Señor, ábrenos. El Señor les dirá, no sé de dónde soy. No los conozco. No los conozco. Lo importante no es que la persona diga, conozco a Dios, sino el Señor le conoce a usted. Mucha gente puede decir, conozco a Dios, soy cristiano, pero el Señor le reconoce como una hija, como un hijo de Dios. Y vea el lenguaje. ¿Cómo tocaron? ¿Qué le dijeron? Señor, Señor, o sea, hablan el lenguaje, de sus labios lo están reconociendo como Señor, le dice Señor, Señor, aparentaban ser creyentes, le decían Señor, Señor, pero eso tampoco es garantía. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará, ¿en dónde, hermanos? Sino aquellos que, ¿qué?
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21 lo enseña. Lucas 13:26. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos, ¿qué? Fíjese, hermano, hemos comido y bebido, y en nuestras plazas, ¿qué hizo? Enseñaste, Señor. Voy a parafrasear, hermanos. Señor, nos hemos sentado en la misma mesa contigo. ¿Cómo no vas a reconocer quiénes somos? Estuvimos ahí cuando predicaste en nuestras plazas, Señor. Nosotros escuchamos lo que enseñaban. Y estos hombres van a estar en sus mentes. No es posible que no podamos entrar, Señor. Ábrenos. En pocas palabras le están diciendo, nosotros tuvimos una relación contigo. ¿Sí nos reconoce, Señor? Acuérdate, Señor. Acuérdate que estuvimos escuchándolo en las plazas, lo que tú enseñaste. Comimos contigo. Bebimos contigo. Hermanos, esto describe un momento sumamente trágico en la vida para muchas personas en un futuro. Sumamente trágico. Muchos quedarán fuera, aunque clamen. Señor, Señor, comimos y bebimos contigo. Si usted no está hoy en Cristo, ¿qué le va a decir en ese momento al Señor? Señor, Señor, yo sí me congregaba, acuérdate. Yo sí asistía a la iglesia bíblica de la gracia allá en Acapulco. Llegaba puntual o a veces tarde, Señor, pero ahí iba. Acuérdate, Señor, que yo sí entraba y ahí estaba, Señor, escuchando. Señor, sé que iba de vez en cuando, pero tú sabes, Señor, pues tenía cosas que hacer. Señor, hasta te puedo decir, mira cómo me iba, por dónde agarraba para llegar. Acuérdate, Señor, por favor. De verdad, Señor, yo iba y escuchaba tus enseñanzas. Judas también las escuchaba. Y comió y bebió con él, con el maestro. Pero no tenía la salvación. Porque no tenía una relación íntima de amor con su Señor. No era su Señor. Eso va a ser duro, hermanos. Muy duro para mucha gente. Asegúrese hoy que usted está hoy en Cristo. Hoy asegúrese. No va a haber oportunidad de que... No va a haber error en el libro de la vida, hermano. O hoy está ya inscrito ahí o no está. Alguien dijo algo muy fuerte, hermanos. Que aún los hipócritas llegan a participar de la cena del Señor sin pertenecerle a Cristo. Esto es muy fuerte, hermanos. Muy, muy fuerte. Que aún los hipócritas llegan a participar de la cena del Señor sin pertenecerle a Él. Hermanos, no hay nada más trágico viendo este versículo, ni nada más lamentable que haber estado tan cerca de la salvación y no tenerla por no creer. Haber estado frente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo como Judas y no haber tenido la salvación. Qué trágico, hermanos. Haber estado en la iglesia, escuchar su palabra, decir amén y no haber tenido la salvación. Qué lamentable, hermanos, puede ser una situación así. ¿Cuál será la respuesta de Dios a estos que tocaron y le dijeron, Señor, ábrenos? ¿Cuál será la respuesta de Dios a quien dice ser y no es? Algo tremendo, aterrador, hermano. Verso 27, Lucas 13:27. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Hermanos, una negación irrefutable. Os digo, les repito, que no sé quiénes son ustedes, ni de dónde vienen. No los conozco. No he tenido una relación de amor con ustedes.
Estos hombres que tocaron y le decían Señor, Señor, a pesar de su fachada exterior religiosa, ellos no tenían una relación íntima de amor con Cristo. No estaban unidos a Él. El Señor, hermano, no solo negará que le conoce, sino que los alejará a estas personas de su presencia, llamándoles malvados, hacedores de maldad. En ese momento la puerta estará cerrada. Hay muchos que ahora son indiferentes a Cristo, indiferentes a reunirse en la iglesia, indiferentes a las enseñanzas. Muchas personas son indiferentes. Hoy la gente no le interesa a muchos escuchar del Señor, ni de la Biblia. No les importa. Sus prioridades son otras. Es alguien inconverso, incrédulo. Pero también hay simpatizantes del Señor. Les podrán gustar las alabanzas, la palabra, qué buena palabra, pero no tener una relación en Cristo. Aquí lo estamos viendo con la palabra de Dios. Habrá simpatizantes de Cristo que se congreguen, pero que nunca tuvieron una relación salvadora con el Señor. En aquel día, para todos ellos, hermanos, incrédulos o simpatizantes, en aquel día reclamarán desesperadamente que les dejen entrar al reino de Dios y no podrán hacerlo. Verso 28. Vean lo que va a pasar. Ahí será el lloro y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, hermanos. El Señor dice a los judíos, había audiencia judía, estaba también confrontando a los fariseos, recuerden, había mucha gente allí. El Señor dice aquí a los judíos en este contexto que al darse cuenta que sus patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas estén en el reino de Dios y ellos excluidos, será para ellos el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo va a ser esto, hermano? ¿Cómo van a poder ver a los que sí son salvos? No lo sabemos, yo no lo sé. Pero de alguna manera Dios soberana está enseñando que en ese momento estos hombres que no se salvaron, que están tocando para que se les abra, será demasiado tarde y va a ser el lloro y el crujir de dientes cuando vean a aquellos que desean creer y seguir, que ellos sí están en el reino de Dios. El lloro y el crujir de dientes. Mire, sabemos que Jesús utilizó esta frase para referirse a ¿qué, hermanos? Al infierno. Jesús enseña acerca de esto. No lo busque, Mateo 13:42. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Recuerda usted? Lo estudiamos, la parábola del trigo y la cizaña. La estudiamos aquí. Jesús haciendo alusión al lloro y crujir de dientes para afirmar que se refiere a el infierno. Pregunta, hermanos. ¿Usted piensa que la gente cree en el infierno? Si le hablamos a las personas del infierno, ¿qué pensarán? Que es aquí, ¿verdad? Aquí pagas, aquí la gloria, aquí todo, aquí todo. Realmente puede haber alguien que diga, pues sí existe. Pero hago la pregunta, ¿tendrán verdaderamente la conciencia de lo que implica ese lugar? En lo más mínimo, hermanos. Claro, si no conocen la Biblia. Es un lugar tremendo, hermanos. Para muchas personas el hablar de infierno es como hablar de algo que no existe. Para muchas, no para todos, para algunas o muchas personas es como hablar de algo que no existe, es como hablar de un concepto meramente. Sin embargo, el infierno es real, hermano, porque la Biblia lo enseña. Cristo habló de él. Se cuenta de una persona que fue al Medio Oriente, hermanos, a evangelizar a un grupo de personas. Eran judíos. Por alguna razón estaban allí y ellos le escuchaban. Y uno de los judíos
narra esta historia que se mesaba sus barbas. ¿Sabe que muchos de ellos tienen su barba? Y le dijo al predicador: ¿estás insinuando que yo puedo ir al infierno? Le dijo el predicador: sí, si no están en Cristo, sí. Y ese hombre le dijo: no sabes lo que dices, soy judío. ¿Cuál es la enseñanza ahí, hermano? Muchos judíos piensan que por ser el pueblo, como fue definido en la Escritura en el Antiguo Testamento, escogido por Dios, van a ser salvos en automático, valga la expresión. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice un comentarista acerca del infierno: el tormento del infierno no estará limitado al dolor del castigo, escuche, sino que incluirá remordimiento, trauma y sorpresa de parte de quienes irán a parar allí, a pesar de que creyeron que estaban yendo al cielo. Creyeron, no estaban yendo al cielo. Para las personas en el infierno, cuando más hayan conocido el Evangelio, más profundo será el remordimiento y su dolor será proporcional al nivel de rechazo. Fin de la cita. Es decir, hermanos, una de las tantas agonías que habrá en el infierno será el recordar cada una de las oportunidades que Dios les dio para salvación. Se van a estar lamentando en cada invitación a entregar su vida. Van a estar recordando a aquellos que no entreguen su vida al Señor. Verso 29. Porque vendrán del oriente, del occidente y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino. ¿Quiénes? Aquellos que van a ser salvos. Los judíos, hermanos, se pensaban que el reino solo era para ellos como pueblo escogido. Ellos en su momento podrán ver a los gentiles de todos lados, de todas las naciones de la tierra, estar participando en el banquete con el Señor. Con esta afirmación, hermanos, de este versículo, el Señor les estaba confrontando. Estaba destruyendo de una vez por todas ese falso argumento judío que por ser simplemente el pueblo de Dios no requería nada más que esperar el juicio final y decir: ven al gozo con tu Señor. No es así. Para ellos pensaban que el ser pueblo es sinónimo de salvación. No, hermanos, necesitan nacer de nuevo. Nicodemo era judío, maestro de la ley. Y el Señor le dijo: tú necesitas en verdad nacer de nuevo. Verso 30 y último, hermanos. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Es decir, hermano, aquellos odiados y marginados gentiles, porque los veían los judíos como nada, hermanos. A veces hasta como perros los definían, Bueno, pues aquellos van a ser primeros, hermano. Aquellos que entregaron su vida al Señor. Va a haber muchas sorpresas en el reino de Dios, hermanos. Muchas sorpresas. Aquellos que sienten, que recuerdan la oración del publicano y el fariseo, con altivez, con orgullo: gracias te doy por no ser como... Bueno, pues ese orgulloso no va a estar ahí. Si es que entregan su vida al Señor en un momento, en verdad a Cristo, y lo reconocen como el Mesías, el judío se va a salvar. Pero va a ser postrero. Es decir, aquellos que han sido más sensibles van a ir adelante que aquellos que piensan que serán los primeros. ¿Queda claro ahí, hermano? Los judíos hasta el día de hoy siguen rechazando a Cristo. Por tanto, no han entregado o no han entrado por esa puerta estrecha. Nosotros, hermanos, que los que hemos creído en verdad por la gracia de Dios, hemos pasado por la puerta estrecha,
que nos lleva a la salvación. Amén, hermanos. Concluimos. ¿Qué nos deja esta enseñanza, hermanos? Que debemos examinar nuestra vida en todo momento. Examinar nuestra vida a la luz, ¿sabe de qué? De la palabra de Dios. ¿Para qué? Para saber si nuestro fundamento en lo que creemos, hermano, si nuestro fundamento de salvación es correcto. Se lo digo de otra manera. Pastor, es que yo repetí una oración. Pero si vive como inconverso, hermanos, si no ama a Dios, si no se congrega, si no lee la Biblia, si no alaba al Señor, si no le interesa nada de las cosas de Dios, hermano, pues repitió una oración. Su necesidad no es alabar al Señor ni estar en las cosas de Dios, no lo es. Repito lo que acabo de decir, hermano. Debemos examinar nuestra vida a la luz de la Escritura para saber si nuestro fundamento, nuestra razón, hermanos, de nuestra salvación es correcta. ¿Cuál es la correcta? Haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe verdadera. ¿Está usted en Cristo, hermanos? ¿Está usted hoy entre los que se salvan? Porque se puede venir a la iglesia, cantar alabanzas, participar en la cena del Señor y sin embargo estar muy lejos de la salvación. La evidencia de ser salvo no es escuchar la predicación, sino someterse al Señor y a la autoridad de su palabra. La obediencia es evidencia de salvación. El anhelo a la palabra, el anhelo de exaltarle, el anhelo de cambiar nuestra vida para darle gloria a Él, es muestra de que alguien ha nacido en verdad de nuevo. Entrar por la puerta estrecha, hermanos, significa responder a Jesús, a su palabra. No se quede cerca de la salvación. Si usted no la tiene, hoy entregue su vida al Señor. No se quede cerca. Hoy puede ser ese día en que entregue su vida a Cristo, Él cambie su corazón, le dé una nueva vida, le haga una nueva criatura. Si usted está en esa situación, claro, venga y esfuércese por entrar. Esfuércese por dejar todo aquello que le ha impedido entregar su vida a Cristo. Venga a esa puerta, porque esa puerta sigue abierta hoy en la misericordia de Dios. El que no está en Cristo necesita esforzarse por entrar en la puerta estrecha. Reitero, no es esfuerzo para salvación, sino un esfuerzo para negarse a sí mismo, para someter su carne y seguir a Cristo. Y si usted ya está en Cristo, también debemos esforzarnos, hermanos, por seguir sometiendo nuestra carne, para despojarnos de ese viejo hombre, de esa vieja mujer, y seguir a Cristo caminando en santidad para su gloria. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, Señor, por corregirnos, por exhortarnos una vez más, Señor. Necesitamos, Señor, ser confrontados con tu palabra para examinar nuestras vidas. Y esa confrontación, Señor, no es compararnos con la conducta de las demás personas, sino con tu palabra, sino lo que ella dice, Señor, de cómo debe vivir alguien que verdaderamente te conoce. Porque es ahí en tu palabra en donde manifiestas, Señor, lo que a ti te agrada, Señor. Señor, más allá de saber si son pocos o muchos los que se salvan, que podamos, Señor, analizar nuestras vidas a la luz de tu verdad. Sabemos que muchos de los que te escuchaban profesaban ser tuyos, Señor, pero en realidad necesitaban de tu salvación. Hoy sigue habiendo esa misma necesidad, Señor. Por ello te rogamos
que por la obra de tu Espíritu Santo traigas convicción a los corazones que no te conocen, Señor. Por esa misma razón te rogamos, Señor, clamamos a ti, Señor, por nuestros hijos, por nuestras hijas. Clamamos, Señor, a tu misericordia, a tu bondad, aún a tu paciencia, Señor, por ellos. Señor, ayúdanos a vivir, Señor, conforme a tu palabra para hacer luz en este mundo y glorificar así tu nombre. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Sé con ellos, Padre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a terminar con la alabanza que cantamos hace un momento. Se llama Nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por bendecirnos este día. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos caminar glorificando tu nombre, Señor, en este remanente aquí en Acapulco, Padre. Llena viva fuego en mis ojos con poder, de los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, que levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, Santo lleva a salvarnos de traidores de su ley, en su amor nos ama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo hay que adoramos, Santo Dios. Amén. Al que el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero y
hermanos. Bendiciones para todos.